No se negocia. Tenemos esta inflación única en el mundo. Por el déficit fiscal no es. Hay que hacer costos. Ya empieza así. Arrancamos con el invitado de lujo al aire. Buenas tardes a todos y todas. Esta nueva emisión de Argentina Primero por A la Estratosfera. Estamos muy contentos hoy de recibir junto con el decano Cristian Siminelli Muy buenas tardes. y el comandante Martín Wagner. Hola, buenas tardes. Un invitado de lujo muy especial. Está con nosotros en el estudio Jorge Yoma, el negro Ayudante de Yoma. a bordo, digamos. A bordo. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Un placer, gracias por invitarme. No, Placer. gracias a vos por estar acompañándonos hoy. No necesita presentación, pero vamos a hacer una brevísima introducción, un pequeño repaso. Jorge Yoma, varias veces diputado nacional, 2 veces diputado nacional, 2 veces senador de la Nación, embajador en México y en Perú, miembro del Consejo de la Magistratura por el Parlamento, convencional constituyente en la convención de 1994 por el bloque del Partido Justicialista, obviamente. Un político con una larga trayectoria, muy avesada y con una experiencia que otros pocos tienen, ¿no, Jorge? Y la verdad que empecé muy changuito, ¿no? Yo tenía 28, 30 años cuando recién recuperaba la democracia. Carlos Menem me ofreció y me designó ministro de Gobierno de La Rioja. Y él ya se largaba en la campaña presidencial. Así que con un cagazo tremendo asumí casi la conducción de la provincia, porque obviamente él Estaba ocupado en otras cosas. Claro. Carlos. Entonces, fue un aprendizaje muy rápido y la verdad que me cortó, claro, en la vida hay opciones, ¿no? Yo ya había aplicado para hacer un doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares, en España. España. Fuera de Madrid. Claro, en economía empresarial, ¿no? En derecho económico empresarial. Y ya había aplicado, me habían aceptado y ya me estaba yendo, ya estaba con las valijas hechas. Cuando me llegó la propuesta de Carlos Menem y bueno, y ahí había que optar. Entonces me quedé acá, me casé, digamos, me cambió toda la vida, pero sí. Era una oferta que no podías rechazar. Y es una oferta que no se puede rechazar. más en ese momento, ¿no? Que Carlos era un personaje que había alargado su campaña presidencial, era un tipo muy disruptivo, La Rioja estaba en todos lados, te daba mucha visibilidad, así que bueno, fue una experiencia maravillosa y de ahí no paré más. Bueno, vamos a volver seguramente en algún otro momento de la conversación a la experiencia que tuviste junto a Carlos Menem, obviamente una experiencia que marcó mucho la Argentina, pero queríamos arrancar en realidad charlando un poquito más de la actualidad, porque has tenido un rol muy importante en los medios, no solamente en este último tiempo, sino ya hace bastante, analizando algunas de las cuestiones más importantes de la política argentina, y obviamente el tema de actualidad imposible e ineludible esta semana es el tratamiento de la ley Bases, el, diría, prolongado tratamiento, porque empezó en sesiones extraordinarias en enero, en una primera versión, fracasó, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, fue al Senado, vuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados. Ayer hubo firma de dictamen, ¿no?, en el plenario de comisiones en la Cámara, y mañana hay una sesión especial convocada por el bloque oficialista, por el bloque de la Libertad Avanza, para tratar ese dictamen que opina sobre las modificaciones del Senado, ¿no? Sí, Cristian? y también sobre el paquete fiscal que el gobierno aprobó en diputados, pero cuando fue al Senado, el Senado lo rechazó. Hubo hace unos días un verdadero hito en Twitter, que fue la respuesta del negro Yoma a Martín Tetaz, porque Martín Tetaz lo mandó a leer el artículo 81 de la Constitución, y el negro le respondió: Martín, hermano, no necesito leerlo, yo lo redacté, abrazo. Tengo este tuitazo hecho remera y firmado por el negro, que lo vamos a sortear en Estratosfera OC. Vayan a Instagram, le dan like y siguen a Estratosfera, y vamos a sortear este certificado de tuitazo firmado con el negro, pero subyace una pregunta que es grave, negro. Argentina tiene 2 cámaras, es decir, que las leyes tienen que aprobar a las 2 cámaras. Acá Senado rechazó, pero Diputados va a insistir con que quiere aprobar el impuesto a las ganancias y la baja de bienes personales, contrariando este artículo. ¿Cómo es eso? Claro, además de 2 cámaras,
que digamos, no es arbitrario ni casual el sistema bicameral. El Senado representa a las provincias argentinas. Ujú. Entonces, lo que se está desconociendo es la opinión de las provincias argentinas representadas en el Senado. Digamos, en la convención del 94 decidimos, yo redacté, porque era miembro de la comisión redactora de la Constitución, y ahí, hasta ese momento, las leyes iban y venían por las dos cámaras. Entonces, el tratamiento era eterno. Modificaba una coma, volvía, y nunca salían. El ejemplo más cabal de eso fue la ley de provincialización de Tierra del Fuego. Estuvo casi 5 años en el Congreso, porque había un debate ridículo ya a esta altura de si creábamos la provincia grande o la provincia chica. La provincia grande era con Malvinas y Antártida y las islas del sur. Y la provincia chica que impulsaban los radicales en ese momento, que eran gobierno, la Cancillería, para no tener problema con los ingleses, no incluía Malvinas dentro de la jurisdicción de la provincia. Dentro de la jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, ese debate nos llevó casi 5 años con idas y vueltas y modificaciones hasta que se sancionó la ley con un error gravísimo en el artículo 1, porque nos quedamos de nuevo con el bigle en la demarcación de las coordenadas de la provincia, que quedó provincia grande, y metíamos la mano en el bigle de nuevo. Otra vez íbamos a reflotar el problema con los chilenos. Claro. Se había resuelto con el plebiscito, ¿no? Eso ya se había resuelto, claro, de Alfonsín. Claro. Y nosotros, en los límites de la provincia de Tierra del Fuego, al establecer, en el artículo 1, al establecer coordenadas, el bigle quedaba adentro de la Argentina de nuevo. Entonces, Menem vetó el artículo 1 y la ley de provincialización de Tierra del Fuego no tiene límites. Si vos te fijás en la ley, porque fue vetada. Puso el veto parcial y solamente vetó el artículo 1. El artículo 1, por ese problema con Chile, y quedó la ley. No sé si después habrán sancionado los límites, pero en ese momento salió la provincia sin límites. Bueno, a raíz de eso y de otras leyes importantes que tuvieron idas y venidas de la Cámara, se decidió que tenga sanción, revisión y aprobación por el Congreso, una sola ida y vuelta en las cámaras. Entonces, lo que no puedes hacer es obviar lo que la Cámara Revisora sancionó. Cuando el Senado, en este caso, el Senado comunicó tales y tales artículos y capítulos fueron aprobados con tal mayoría, tales y tales artículos fueron rechazados, eso quiere decir que no se puede volver a tratar en el año, y tales artículos no fueron considerados. La privatización de aerolíneas fue sacada, ni fue tratada. En el anexo de empresas a privatizar. Claro, de ahí se sacaron 3 empresas, que Aerolíneas, Correo y no sé... RTA. Argentina. Y RTA. Lo que intenta hacer el oficialismo, más el oficialismo vergonzante del PRO y los radicales, es insistir en algo que ya no existe más. La media sanción original de diputados no existe más. Lo único que existe es lo que el Senado les comunica, que es lo que fue tratado. Y a partir de lo que le comunica la Cámara Revisora, tiene que expedirse la Cámara Iniciadora. No puede inventar. Entonces, el grave problema que va a haber, además de la constitucionalidad de una ley sancionada por una sola Cámara, se trata de crear impuestos. Vamos a dejar el precedente de que se crean impuestos con el voto solo de una Cámara del Congreso. Yo me imagino otras leyes, la ley de presupuesto, por ejemplo, que es kilométrica, con archivos, con planillas, que el Senado revisa y que modifica, deja de lado otras, no trata unos temas, divide los temas, envía diputados y el diputado insiste, y lo que opinaron las provincias en el Senado no sirve para nada, digamos. Realmente es muy ridículo lo que están haciendo. Hay que recordar que aparte en la cuestión impositiva puntualmente, ¿no? La Cámara de Diputados tiene la función... iniciativa, claro. Porque hay algunas cámaras, también los convencionales, como vos, Negro, y varios otros y otras, obviamente, algunos que han sido muy destacados en estos años en la política argentina,
le asignaron a las cámaras la función de tener iniciativa parlamentaria en algunas materias, ¿no? Claro, el caso del Senado lo que tiene que ver con la coparticipación y con las leyes de... ese sí fui el autor intelectual. Ahí puedo decir que soy yo el autor. Que yo soy el autor y el redactor. Sí. Que es la tercera parte de la nueva cláusula del progreso, que es el inciso 19 del artículo 75 de la Facultad del Congreso, que es establecer políticas diferenciadas para equilibrar el distinto desarrollo relativo de provincias y regiones. Esa ley, que es una ley marco de promoción de regiones con distintos niveles de crecimiento relativo. Vos tenés un país como el nuestro, donde el PBI per cápita, por lo menos antes de la pandemia, era $8.000, y en Chaco tenía $2.000, Claro. y en la ciudad de Buenos Aires tenés $35.000. Entonces tenés un país totalmente desequilibrado, y por eso es que yo propuse y se aceptó ese artículo, porque además es una ley que es marco estructural que lo tiene que sancionar el Congreso con beneficios impositivos, fiscales, tarifarios, para promover a regiones más postergadas. Y la ley de coparticipación, que Obviamente. está pendiente. Y diputados, como decían los americanos, ¿no? En la sanción de la Constitución de Estados Unidos, todo lo que tenga que ver con sangre, impuestos, con plata y sangre. Plata y sangre entra por diputado, porque es la movilización de tropas y la creación de impuestos. Plata y sangre entra por diputado, decían los gringos cuando sancionaron la Constitución americana, que la nuestra, la del 53, es una copia de ello. Pero en este caso, por eso, como bien apuntas, vamos a sentar el precedente de crear impuestos solo con la sanción y con la iniciativa de una sola Cámara. Un disparate que además se va a judicializar. Yo por ahí lo dije irónicamente, pero el juez de paz de Chilecito le va a decir, no, esto no sirve, esto es nulo. O sea que la seguridad jurídica, que supuestamente es un paraguas que tiene el gobierno, es para que le den herramientas, pasa todo lo contrario, porque está generando más inseguridad jurídica. Tribunales, claro, cuando te llegue el impuesto a las ganancias en el sueldo, Sí. a cualquier ciudadano que lo abarque el impuesto a las ganancias en el sueldo, que dentro de 6 meses le abarca a todo el mundo. Esto del mínimo no imponible alto que pusieron, 1.200.000, creo, con la inflación argentina, y como el organismo recaudador mira para otro lado, en 6 meses te va a alcanzar la base imponible al sueldo, claro, no el mínimo, claro, pero a un sueldo muy hasta bajo. los cuentapropistas, ¿viste? Sí. Entonces, todo el mundo va a volver a pagar impuestos a las ganancias. Entonces, esto se va a judicializar. Yo me imagino que va a haber amparos colectivos, pero a rolete en todo el país. Y con esto va a quedar la única ley que consiguieron en 6 meses de gobierno va a andar caminando por tribunales, ¿no? Metiéndonos un poco en esto que está planteando, más allá de la cuestión y este debate que obviamente es muy importante en relación al artículo 81 de la Constitución y a la discusión que hay con la parte fiscal, ¿no? Con el paquete fiscal, que va como en cuerda. En términos más generales, políticamente, ¿cómo ves el proceso de la discusión política de la ley? Porque el gobierno tuvo un inicio muy accidentado y lo cierto es que para sancionar la ley que posiblemente mañana obtenga media sanción definitiva en la Cámara de Diputados, tuvo que hacer un montón de concesiones y entrar en un proceso de negociación bastante amplio. Cambió mucho el contenido de la ley y la postura política del gobierno desde enero, febrero hasta acá. Sí, es imposible decir que el gobierno tiene alguna postura, porque la verdad que no se le conoce una postura, un plan, un programa, no solamente de gobierno, sino de construcción de una mayoría más o menos sostenida, estable, para garantizar la gobernabilidad. Y su plan económico, pues, cuando lo tengan, ¿no? Es más, el otro día Francos, el jefe de gabinete, se autoincriminó. Pero bueno, no es imputable la autoincriminación, ¿no? Porque dicen que el derecho, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Sí. Bueno, en este caso declaró contra sí mismo Franco y dijo que ellos en el Senado no habían hecho ningún acuerdo, Sí. sino que, claro, lo que hicieron es comprar voluntades para votar esa ley. Pero no hay acuerdos, digamos. Cada ley va con alguna prebenda, con algún privilegio, va a comprar diputados, senadores para sancionar una ley, pero lo que todo gobierno necesita para su estabilidad,
su credibilidad. Se lo están exigiendo, los acreedores se lo están exigiendo. Fondo Monetario, ¿no? Por ejemplo. Claro, hace falta consistencia política. Tiene que construir una mayoría más o menos estable como en base a acuerdos. Esos acuerdos se construyen con las provincias argentinas. Digamos, porque ahí están representadas en el Senado y en diputados. Y lo que veo yo que el trato con los gobernadores, esto de palo o cheque, la verdad que no te da para construir demasiados acuerdos, ¿no? Entonces, yo veo muy errático al gobierno en eso, lo veo muy errático, lo veo de manera riesgosa además, porque en cualquier momento va a haber un escándalo en estos idas y vueltas. Yo la última vez que yo presencié fui protagonista de la sanción de una ley a como sea, terminó medio Senado procesado y el vicepresidente de la República renunciado, ¿no? Con la Banelco. Claro. Entonces, en cualquier momento con esta manera de trabajar que tiene el gobierno, no de construir consensos, sino de contratar voluntades, va a haber un escándalo. Negro, vos decías que el gobierno no tiene un plan, sin embargo el gobierno se identifica o pretende usar la simbología de los años 90 y del menemismo, que parece ser todo lo contrario. Tenía un plan claro y había una espalda política para llevar ese plan adelante. ¿Cómo ves? ¿Hay semejanzas entre Milei y Menem, entre los dos gobiernos? ¿Cómo ves esa práctica política? O sea, Cristian, yo creo que Milei tomó y sobreactúa lo peor del menemismo y disimula todas sus virtudes. La verdad que es notable, ¿no? Disimula sus virtudes primero porque Menem se construyó recorriendo toda la Argentina hasta el pueblito más humilde, hasta el argentino más alejado. Tenía una foto con Menem. Menem dio 100 vueltas a la Argentina. Yo lo sufrí porque era ministro de gobierno y tenía que estar yo en La Rioja mientras él andaba Tenías que ocupar el Pago Chico mientras Menem de la policía y los docentes, ¿viste? Que te hacían paro mientras el gobernador andaba de campaña, que fue una campaña épica. Digamos, la construcción política de él fue el encuentro con el pueblo, con los argentinos. Y luego, cuando llega a la presidencia, convoca a la unidad nacional, estabiliza la economía y construye algo en un consenso con todas las fuerzas políticas, primero con Alfonsín y después con todas las fuerzas políticas, que fue la sanción de una nueva constitución luego de la democracia recuperada, con nuevas instituciones, en la Convención del 94, que la votó todo el arco político de la Argentina. Ahí estaban sentados 14 gobernadores, 3 jueces de la Corte Suprema, Maqueda, Rosati, Zaffaroni, ex golpistas como Rico, digamos, había estaba toda la Argentina. Elisa Carrió, que tuvo un rol muy destacado. Cristina, que en los temas federales fue una voz que ahí apareció también y sonó fortísimo en el capítulo del régimen federal. Ahí creo que fue la plataforma de lanzamiento de 2 mujeres argentinas con sus diferencias, ¿no? Pero Cristina y Carrió, que fueron ahí, para mí las estrellas de la Convención Constituyente fueron, Cristina y Carrió. Pero bueno, Menem lo que hizo fue convocar a la unidad nacional y construir un consenso. De hecho, el proceso de privatizaciones lo hizo con cada gremio, apoyando cada proceso de privatización, y en el paquete accionario de las empresas a privatizar, el 10% de las acciones eran para los trabajadores de la empresa. Entonces, cada gremio, el gremio telefónico, el gremio aeronáutico, cada gremio acompañó el proceso de privatización porque se estableció un programa de retiros voluntarios, un programa de participación en el paquete accionario de las empresas. Es decir, que esa primera etapa del menemismo, que es lo virtuoso, la unidad nacional, la nueva constitución, un proceso de privatizaciones de empresas públicas, pero acompañado por el Congreso, que el Congreso te aprobaba los pliegos de licitación. Previo a privatizar cada empresa, iba al Congreso y en una comisión que estaba integrada por todas las fuerzas políticas, tenían que dictaminar a favor
o no del pliego de los pliegos de licitación. Entonces, ahora, ¿Milei qué hace? Perdón, Jorge, me detengo ahí porque eso fue un tema de discusión importante en estos meses. Sí. Porque el gobierno pretendía que el capítulo de privatización de la ley Bases fuera una especie de cheque en blanco, ¿no? Claro. Que le diera con una única intervención la autorización para hacer el proceso de privatización solamente el Ejecutivo. Sí, un disparate. Además, abrir la puerta para cualquier cosa, ¿no? Yo el otro día me invitó el Senado, mis compañeros del peronismo del Senado, a exponer sobre este tema, ¿no? Y yo les decía, irónicamente, miren, yo les puedo explicar cómo se privatiza y cómo se estatiza una empresa, porque yo privaticé y estaticé. Digamos, con Menem votamos la privatización de empresas públicas y con Kirchner las privatizaciones fallidas que hubo allá de Luna, que fueron exitosas, pero otras como Aerolínea, que fueron un espanto, las rescató el gobierno de Cristina, o las AFJP, digamos, la privatización de las jubilaciones, Sí. que YPF, gracias a eso surgió, y a la inversión de YPF, Vaca Muerta, digamos, todo eso que el Estado volvió a administrar como consecuencia de que el proceso de privatizaciones fue pésimo. Yo me acuerdo que con Chacho Álvarez presentamos en el medio de la privatización de Aerolíneas un proyecto para que el gobierno detenga esa privatización, porque venía mal. Realmente venía mal. Junto a Chacho Álvarez presentaste el Con proyecto. Chacho Álvarez. Con Chacho En Álvarez. ese momento era del Grupo de los Ocho, Chacho Álvarez, ¿no? Del Frente Grande. No, Chacho era del bloque peronista. Todavía era el... Todavía era el bloque peronista. Y veíamos que ese proceso venía muy, muy mal porque lo de Iberia era muy raro, ¿no? Porque era una empresa estatal que supuestamente íbamos a privatizar. Que venga American Airlines. Pero venía Iberia, que era del Estado Una español. empresa del Estado Claro. Se le daba molesta. Entonces dijimos, no, con Chacho presentamos un proyecto. Y Germán Abdala, que es un gran gremialista de gremio del Estado. De ATE, Un gran ¿no? de ATE, ¿no? Un gran tipo, Germán. Se lo extraña, la verdad. Muy lúcido. Y los tres presentamos un proyecto para que se pare la privatización de Aerolíneas, porque además era tan grosera que había como $30 millones que era el seguro de un avión siniestrado de Aerolíneas, pasaba también para los españoles. No, eso era del Estado argentino. O sea, el avión siniestró cuando era del Estado. Pero bueno, presentamos ese proyecto y un juez de Catamarca, el juez federal de Catamarca, hizo lugar y paró la privatización. Y ahí viene el primer antecedente de per saltum, cuando la Corte Suprema toma la causa del juez de Catamarca y saltea todas las instancias y rechaza o, digamos, modifica o deja sin efecto el fallo del juez de Catamarca y sigue adelante el proceso de ¿Qué privatización. te dijo Menem cuando ustedes presentaron el proyecto para frenar la privatización? Porque después la Corte, que le respondía, se ve que le jugó a favor y dijo se privatiza. En ese momento Menem no me dijo nada, pero sí Dromi fue al Congreso, que era el que encargado de la privatización, él y Barra, y se reunieron con nosotros, pidieron una reunión con nosotros y dijeron, miren, tenemos que privatizar como sea, porque es la primera privatización. Si falla esta, nadie se va a presentar en otras empresas. Entonces necesitamos que salga una para atraer los capitales a las otras Y ese privatizaciones. per saltum ayudó entonces porque Claro, mostró el per también saltum- que estaban como alineados incluso con la justicia, o eventualmente cualquier complicación podría hacer que Claro. un per saltum aceleraba los Tomás, trámites y claro. evitaba que vaya la apelación 1, 2, 3 y siguiera. Claro, hubo en la época de digamos, la corte del menemismo, hubo dos per saltum. Uno que fue que fue un mamarracho, que la verdad fue una vergüenza, porque fue para favorecer la privatización de una empresa pública que venía mal. Pero otro virtuoso, que fue cuando el juez de Bariloche rechazó la extradición del nazi Pribke, porque la Argentina no había suscripto o ratificado el tratado por la imprescriptibilidad de los delitos de guerra y lesa humanidad. Entonces, la Corte Suprema, para salvar eso, tomó la causa y lo extraditó a Pribke, si no iba a ser un papelón internacional. Y luego, con el gobierno de Kirchner, en el 2003, a iniciativa de Cristina,
Argentina recién ratifica Ratifica el tratado. ese tratado que permitió juzgar a los crímenes del genocidio en la Argentina, porque que ya habían sido alcanzados por las leyes del perdón, por los indultos, gracias a la ratificación de ese tratado que te declara imprescriptible cualquiera sea el tiempo que hubiesen ocurrido los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ahora Milei quiere poner La emisión, eso te iba a monetaria decir. Porque me imagino que lo que vos decís que me da una vergüenza. te lo juro. agrava lo malo es que dice el presidente dice cualquier cosa. Pero dice cualquier cosa. Dijo hace poco que quería poner la emisión monetaria como delito de lesa humanidad, Claro. lo cual es demencial. Pero es demencial, pero si conoces algo de la historia universal, los delitos de los crímenes contra la humanidad o los delitos de lesa humanidad fueron creados por el Estatuto de Nuremberg para imputar, incriminar y juzgar a los nazis por el genocidio, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Y después la convención esta, por la imprescriptibilidad de esos crímenes, fue para perseguir a los nazis que se habían escondido. Que estaban fugados en otros lugares, ¿no? Claro. Pero los crímenes de lesa humanidad son el genocidio, la desaparición forzada de personas, y quiere poner a la política monetaria fallida en el mismo rango que el holocausto, como gravedad. Dice cualquier cosa, la verdad que... ¿Por qué crees que hace eso de decir cualquier cosa? No Y es la- porque le rinde decir pavadas, ¿no? Pero a su vez baja mucho el nivel de la política, ¿no? pero, Y eso tiene consecuencias también. Yo creo que la sola elección de Milei bajó el nivel de la política al subsuelo, ¿no? Porque ya no hay debate político, absolutamente para nada. Creo que obviamente que la responsabilidad es nuestra, ¿no? Del sistema político. También es cierto que hubo un proceso en el cual de exclusión y de daño social, que fue la cuarentena, la pandemia, que fue devastador, ¿no? La salida de la pandemia con 1 millón de chicos fuera de la escuela, con cientos de miles de puestos de trabajo que desaparecieron, con pequeños trabajadores, con cuentapropistas, trabajadores independientes que perdieron su trabajo. Imagínate la cantidad de albañiles, electricistas, torneros, carpinteros, cuentapropistas o trabajadores independientes que estuvieron 2 años sin trabajar. Entonces, todo eso. Después te vino la elección y la gente estaba con un proceso de daño social tremendo. Si bien es cierto, ya había empezado una espiral de crecimiento importante con Massa de ministro de Economía, pero bueno, no alcanzó y la gente tomó al tipo que más insultaba, que más el tipo que tenía en su boca lo que la gente pensaba, ¿no? Entonces él fue el vocero de la bronca popular. Yo quiero ser justo, no contra Alberto Fernández o alguna macana que hubo ahí en la fiesta de Olivo, bueno, que estuvo bastante sobreexpuesta, digamos, mediáticamente, sino por las consecuencias de la pandemia, las consecuencias sociales de la pandemia que se llevó puesto varios presidentes, Bolsonaro, Trump, digamos, la pandemia... El partido de Merkel en Alemania, ¿no? Merkel también en Alemania. Entonces, creo que esa bronca de tanta exclusión de los argentinos excluidos, Milei le puso voz en su vocabulario. Entonces, bueno, el tipo que puteaba más, el tipo que insultaba más, el que agravaba más, el que iba de manera más frontal contra el sistema político, que era a donde la gente apuntaba, su bronca, con toda razón, a ese le puso el voto. Pero esto no, digamos, ya fue ese momento y ahora contrataron, no sé, como 20 empresas consultoras para que hagan encuestas y bueno, todas le dan bien. Yo lo que estoy viendo en la calle es que no está tan bien la cosa, ¿no? Si sale un poquito a las provincias, te das cuenta que la cosa no está bien, o a los barrios en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en este momento? ¿Cómo está el peronismo en la actualidad y pensando en el futuro como alternativa? Mira, nosotros tenemos ahora en septiembre la organización del partido, ¿no? La reorganización del partido.
hay dirigentes importantes que se están moviendo y se están moviendo bien, como el gobernador nuestro, Quintela, que con mucho coraje el tipo, Milei nos quitó el 40% de los recursos que son nuestros, que están en el presupuesto. Por eso te digo la gravedad del tema del presupuesto. El 40% de los recursos de La Rioja están consolidados en la ley de presupuesto, con nombre y apellido. Y bueno, Milei nos recortó esos recursos. Tuviste un cruce ahí con Martín Menem. Y dándonos una manija ahí, como podamos, digamos, emitimos ahí una cuasi moneda como para salir adelante que tenga circulación provincial, pero Quintela le está poniendo el pecho al tema. Kicillof está saliendo, digamos, fue a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Santa Fe. Sí. Creo que va a La Rioja en los primeros días de julio también, lo invitó Quintela. Cristina, la voz de ella en el mosaico que tiene en términos políticos, lo digo de manera elogiosa, ¿no? Desde un mosaico te dice, en el Instituto Patria, dice algo y repercute absolutamente en toda la sociedad argentina, lo que dice Cristina, y la verdad que es admirable. Entonces, Cristina tiene que ser protagonista, es inexcusable la participación de ella. Massa tiene que salir, él fue el candidato presidencial nuestro, llevó el 45% de los votos y hay millones de argentinos que confiaron en él. Yo estuve con él hace unos días y le dije, conversando así informalmente, tenés que salir a hablar, tenés que salir, en este momento la gente está esperando escuchar, y todas esas voces creo que pueden contribuir a que el peronismo se reconcilie con la sociedad y podamos construir un nuevo proyecto de país y un liderazgo. Si es posible que podamos votar. Si podemos votar, mejor todavía, Se ¿no? supone que en noviembre va a haber elecciones, ¿no? Claro, si podemos votar, sería ideal. Lo ideal, porque de esa manera el peronismo se reconcilia con la gente, con los dirigentes caminando la cancha y hablando con los ciudadanos en cada pueblo, ¿no? Dos preguntas te quiero hacer con lo que acabas de decir. ¿Qué te respondió Massa cuando le dijiste tenés que salir? Sí, voy a salir. Me dice, creo que está esperando, creo que está con un libro por terminar, Sí. o lo terminó. Sí. Y me dice, sí, voy a salir. Esperé un tiempo prudencial, pero ya tengo ganas de salir. Y Así la que, otra, si la ves a Cristina formando Yo te iba a parte preguntar de lo la mismo. institucionalidad del PJ. Si va a ser protagonista. vos sabés que a mí con Cristina me pasó algo raro, ¿no? Porque, no raro, algo grato, digamos. Yo hacía mucho que no la veía. Tuve ahí unos problemas con ella cuando estaba en el Congreso, y se me ocurrió ser un libre pensador y bueno, tuve algunos problemas. En tu última etapa como diputado, digamos, 2009-2013. Claro, entonces, y de aquella época no la veía. Y el otro día voy a Plaza, a una reunión en la Corte Suprema. Yo patrocino a La Rioja en la demanda contra el gobierno de Milei por los fondos de la provincia. Sí. Entonces fui a una reunión y estaciono en el subsuelo de Plaza la Lavalle. Plaza Lavalle. Y los changos ahí que había varios changos que estaban acomodando los autos, qué sé yo, y se me acercan y me dicen, che, negro, vos, ¿la ves a Cristina? Yo no le quise decir, hace 20 años que no la veo, pero le dije, mira, a veces la veo. Me dice, mira, hacen un favor, anda a verla y decirle que los de abajo, los que estamos sufriendo, estamos con ella. Que hable, que salga, queremos escucharla. Te lo juro, ¿viste? La verdad fue impactante, ¿no? Entonces, digo, bueno, tengo que cumplir con estos changos. Tengo la excusa. Tengo que Tengo la cumplir, excusa para volver a tengo que encontrarme. cumplir con esto. No, pero además me sentí obligado porque además me dice, ¿nos prometés que va a ir? Sí, les prometo. Digo, tengo que cumplir. Entonces la llamé por teléfono, le pedí una reunión, fui a verla y le dije, mira, Cristina, dicen los changos que salgas a hablar, que no te... Claro. No sé si me habrá hecho caso a mí. No quiero ser tan pero le hizo caso a egocéntrico, pero a la semana hubo un acto en Florencio Varela, creo, o en Quilmes. Sí. Pero me imagino que lo de Cristina es muy limitado porque bueno, le martillaron una pistola en la cabeza, ¿viste? Y todavía los tipos que pusieron la plata para comprar la pistola andan todos sueltos, son familiares del ministro de Economía. La ministra de Seguridad nunca se... Claro, la ministra de Seguridad. pronunció. Claro,
y la verdad que ella no se debe sentir muy cómoda, que digamos, pero yo la veo involucrada. Ella me dijo a mí ahí que que era importante la reorganización del peronismo, con lo cual me imagino que ella va a participar, ¿no? ¿Cómo ves ahí la relación de algún sector del peronismo, de distintos actores del peronismo, y también podría ser de la oposición, digamos, de lo que fue Juntos por el Cambio, tanto del pro-radicalismo con el gobierno? Porque la aprobación de la ley, la aprobación del paquete fiscal no estuvo exento de acuerdos puntuales con algunos gobernadores, con algunos senadores que responden a distintos sectores del peronismo también. Claro. Pienso en Jaldo, pienso en Jalil, Sí, la senadora Moisés de Jujuy. Claro, yo no quiero ser agresivo ni descalificar, ¿no? Pero creo que hay una cuestión que digamos, ellos están gobernando y en un marco de una absoluta restricción donde pararon toda la obra pública, donde pararon las transferencias a las provincias. Entonces cayó la recaudación propia de las provincias por la actividad. Recaudación de las provincias por la caída de la actividad, con lo cual unos eligieron el camino de Quintela o de Kicillof, de decir, le pongo el pecho a esto y salgo como pueda, pero mantengo perdón, mi coherencia política y mi pertenencia, y otros dijeron, no, este año no hay elecciones, ¿no? Por un plato de lentejas le damos el voto en esta ley, que lo dijo Franco, digamos, no hicimos acuerdo, sino que conseguimos votos para votar. Quid pro quo, sí. Quid pro quo, votos claro, por esta ley. Así es, exactamente. Doy para que duo des, dijeron los romanos, el derecho romano, duo des, duo facias ut des, facias ut facias. Esos son los contratos nominados del derecho romano. Doy para que des, doy para que hagas, hago para que des, hago para que hagas. En Derecho Romano 2, una materia que saqué 10 en esa materia. ¿Qué era? En la Universidad de Córdoba. Te lo dije en latín, no lo leo. Pero bueno, ahora en la política argentina están en práctica ese tipo de acuerdos, digamos, ¿no? Los del derecho romano. Doy para que des, doy para que hagas, te doy y haces, te doy y votás, te doy. Lo que pasa que teniendo en es muy cuenta efímero eso. La herramienta que le dieron, que es una ley que a 30 años, por ejemplo, hipoteca recursos naturales sin recibir nada a cambio, es muy peligroso conformarte con un plato de lentejas a cambio de eso. Sí, no, pero lo que pasa es que hay el que ignora las cosas es Milei y Franco y todo el equipo de gobierno. Los recursos naturales son de las provincias, Sí. Gracias a la Constitución del 94. Con lo cual van a tener que pasar por la garita de la policía de la provincia para entrar. Y ahí las provincias... De hecho lo modificaron, ¿no? Eso fue uno de los planteos de que se incluyera en el RIGI, ¿no? Un artículo específico que planteaba la necesidad de que cada provincia... no hacía ni falta siquiera, porque está en la Constitución. Yo digo, inclusive fue un requisito que cada provincia tiene que adherir al régimen, porque obviamente los recursos, en muchos casos, son recursos claro. Vos fíjate, cada en el caso de San Juan explotó con la minería, con Gioja y con Uñac, que realmente fueron gobernadores muy progresistas, digamos, explotó con la minería gracias a que estaba la ley de estabilidad minera que se sancionó en la época de Menem, que otorgaba el 3% de las regalías solamente para el Estado Nacional y le daba que era tipo RIGI, digamos, que le daba una estabilidad fiscal y garantías impositivas muy altas, digamos, para las inversiones mineras, pero cuando se sanciona la Constitución del 94, San Juan se sienta con las empresas y dice, bueno, está bien, esto es la parte tuya con el Estado Nacional. Ahora el dueño soy yo. Ahora tenés que discutir conmigo. Claro, entonces, y ahí acordaron, creo que, no sé, no recuerdo el número, pero entre el 10 y el 15% de las regalías y además determinadas obras públicas que tienen que dejar en las inversiones mineras en la zona donde explotan, ¿no? E inversión social, de infraestructura social. Entonces, por más que quieran salir a entregar los recursos naturales, va a pasar por la garita de la policía en la entrada de cada provincia, así que es una muestra más de la ignorancia que tienen, ¿no? ¿Le ves sostenibilidad a esto que está llevando adelante Milei? Tenemos los números financieros muy cerca, sube el dólar, las reservas no entran porque el campo no liquida, el Fondo Monetario le dice que el ajuste que está haciendo no va y no le va a dar guita. ¿Cómo pensás que va a pasar de acá a un par de meses?
Mira, el presidente de la Cámara de la Construcción en la Sí, Argentina, Weiss. que no es un peronista riojano, Weiss, Gustavo que Weiss. dijo, nunca estuvimos tan mal como ahora, y se lo dijo a Caputo en la cara, ¿no? Estamos muy mal, la Argentina está muy mal. Digamos, las tarifas de los servicios públicos astronómicas, que además de ser impagables por las familias, la luz, el gas, el transporte, el agua, el combustible, pues, además de eso, está impactando fuertemente en las economías, en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas. Está impactando hasta en la calidad de vida. Yo te doy un ejemplo. En La Rioja y Catamarca no tenés, como acá o como en las zonas húmedas, que abre la canilla y sale agua. Vos tenés que perforar a 200 metros con pozos eléctricos para sacar agua, para darle agua potable a los pueblos y a los barrios. Entonces, vos tenés como 3.000 perforaciones eléctricas para que la gente tome agua potable. El tipo que pagaba, o la cooperativa, o el centro vecinal, que maneja, que administra... Se cargo de esas perforaciones. Esa perforación, o el consorcio de riego, que administran esas perforaciones, que pagaban, ponele, no sé, 50.000 pesos de luz, 100.000 pesos de luz, pagan 1,5 millones, 2,5 millones de mangos. ¿De dónde van a sacar? Son pequeñas cooperativas. Entonces, esto no tiene sustento. Lo único es apelar al gorilismo de decir, sí, pero al frente está el kirchnerismo. Entonces, salen tipos como los radicales, no, vota con el kirchnerismo. Salen otros, digamos, mira, vota con el Kirchner, nos quedemos con el Cachivacheste. Pero escúchame, yo creo que este recurso mediático que se enciende a las 9 de la noche en algunos canales de noticias, ¿no? Donde dale, con el gorilismo, el antiperonismo, echarle la culpa de todo al peronismo, a Cristina, al kirchnerismo. Digamos, esto va a tener un límite. El límite es la calidad de vida de la gente. Hoy está estropeada. Entonces, yo sinceramente, yo quisiera primero que asuma Milei, porque Milei todavía no asumió. El tipo anda dando vueltas por las sectas ultraconservadoras del mundo, recibiendo premios raros. O apócrifos, ¿no? O apócrifos. La sociedad Hayek salió a desmentir el premio que... Pero claro, inventan premios, ¿viste? Le inventa, no sé quién le inventa los premios. Vos vas a alguna imprenta o librería y te hacen una medallita, ¿viste? Con estrellita, con lo que sea, y después vas, busca un sello, un club de fans de Hayek y te la dan. Pero digamos, primero tiene que asumir. No fue a ninguna provincia todavía. Estoy hablando de ir a una provincia y reunirse con el gobernador, con las cámaras empresarias, con los productores, con los comerciantes, con los trabajadores, recorrer la provincia, conocer lo que está pasando. No hizo una sola visita a ninguna provincia. Digamos, únicamente no se le conoce agenda. A todos los presidentes, vos ibas a acceso a la información pública, o entrabas en internet, se reunió con esta cámara, recibió a estos empresarios, a estos inversores. Milei no se le conoce agenda en la Argentina. Cuando está en la Argentina no se le conoce agenda. Y cuando está afuera se reúne con cualquier cachivache. Entonces, tiene que asumir el tipo. Y dejó en manos de Caputo, que es un timbero, digamos. Y no lo digo timbero como agresivo, sino un tipo acostumbrado a la timba de los bonos, de los fondos de inversión, comprar y vender bonos. No tiene idea de la economía de la Argentina. Decime, ¿a qué provincia fue Caputo? Sí, lo dijo el propio Milei. Sí, no, lo dijo Werner, ¿no? Alejandro Werner, el titular del hemisferio occidental del Fondo Monetario, en el momento de la negociación del préstamo con Macri, planteaba que una de sus críticas, de las críticas del fondo, había sido el rol de Caputo como presidente del Banco Central. Porque el tipo se dedica a la timba, ese es su oficio, digamos, comprar y vende bonos. Eso está haciendo con el Banco Central. Los tipos que entienden de estas cosas te dicen que la Argentina está tomando más deuda inclusive que en la época de Macri. Sí. Y son todos de crímenes de lesa humanidad, según Milei, todos ellos. Pero digamos, el ministro de Economía no va al Congreso. Yo les reclamo a mis
pares o ex colegas del Congreso. Estuve 20 años ahí. Pero, ¿cómo puede ser que un ministro no quiera ir al Congreso? Hermano, tráelo con la cana. La Constitución obliga a los ministros, cada vez que el Congreso lo cita, que tiene que ir a dar cuenta de los asuntos de su cartera. Bueno, Petovelo ni siquiera fue tampoco. Tampoco va Petovelo, pero yo le digo, el otro día lo vi a Pichetto, que se quejaba porque Caputo no quería ir. Le digo, hermano, tráelo con la cana. Manda un oficio a un juez que lo traiga en el patrullero, el tipo, porque no puede negarse. Y además tiene el Congreso facultades para restringir la libertad en esos casos, cuando hay personas o funcionarios en este caso que obstaculizan el ejercicio de la función del Congreso, va en cana. Bueno, háganlo, hermano, porque si no, ahora ya, digamos, el tipo va a llegar, o los tipos van a llegar hasta donde les digan, hasta acá llegaron, ¿no? Hasta que los gobernadores, el Congreso, les diga, bueno, muchachos, hasta acá llegaron. Ahora ya van a intentar sancionar un impuesto con el voto de una sola Cámara. Mañana no sé qué van a hacer. Vos imaginate lo que va a pasar mañana, Sí. Volviendo un poquito a lo que va a pasar mañana. La costumbre de este gobierno, pésima, es mandar esas leyes ómnibus, esas leyes con 20 temas, te manda junto la Constitución Nacional con el Código Penal, el Código Civil La toga de los jueces. Claro, todo en un solo trámite parlamentario. Ponele que mañana manden un nuevo Código Penal, un nuevo Código Civil y un nuevo Código Aduanero, en una sola ley. El diputado lo sanciona. El Senado dice, tratemos el Código Civil y después tratamos el Código Penal. Trata el Código Civil, lo manda a diputado. ¿Y diputado qué hace? Insiste en la sanción originaria y sanciona por sí solo el Código Penal, el Código sin que el Senado lo haya tratado. ¿Te imaginas? Se presta a disparate de estas características, si es que lo dejan pasar. ¿Y cómo te imaginas que es ese freno del resto de la clase política? Porque lo mismo pasó con el decreto. Metieron por decreto 350 reformas. Primero que se tienen que dejar de creerle a los encuestadores. La verdad que hay que dejar porque los tipos que hacen encuestas son todos tipos que los contratas para eso. Entonces nadie es portador de malas noticias en política. Nadie quiere ser portador. En los encuestadores te dicen, mira, vota fenómeno, hermano. Y pasa a buscar el cheque 10 palos por mes. Yo siempre me acuerdo, en la campaña del 2003, yo era candidato a gobernador y lo apoyaba a Kirchner. Había roto con Menem, Sí, claro. porque Eduardo y Carlos Menem lo apoyaban a Massa, y yo lo apoyé a Kirchner en La Rioja y con Menem candidato a presidente. Y yo era candidato a gobernador. Romero contra Kirchner. Claro, iba Menem con Massa, Massa riojano, de gobernador. con Z, y iba yo con Kirchner. ¿Cómo será que Kirchner no descartaba un triunfo en La Rioja, que no fue la única provincia donde no hizo campaña? Fue Cristina la que fue y hizo campaña conmigo, recorrimos toda la provincia. Entonces, un día me llama Néstor, en medio de la campaña, me dice, che, ahí te mando la última encuesta. Estamos ganando en La Rioja. ¿Cómo estamos ganando? Y me llega la encuesta, un amigo mío que no voy a decir quién es, pero él sabe, porque escucha el destape. Aparecía Néstor Kirchner ganando en La Rioja por 30 puntos a Menem, la presidencial. Digo, hermano, no podés estar ganando en La Rioja a Menem, podés estar ganando en otro lado. No, dice, lo que pasa es que yo al flaco es amigo, y yo para alentarlo, yo siempre le pongo unos puntitos de más, pero no le podés poner 30 puntos en La Rioja, hermano. Son más de un par. Son más de un par. Bueno, entonces decís que la imagen positiva que se dice que Milei tiene no es real. Pero no es real, pero por supuesto que no es real. Es un invento del noticiero de la AFI que hay a las 9 de la noche en 2 o 3 canales importantes de noticias. Sí. Nah. Mencionabas al principio a Chacho Álvarez, que fue finalmente un opositor muy importante a Menem, Sí, y uno de sí. los arquitectos de la derrota del peronismo en el 97, en el 99. Y pensaba también, cuando estuviste en el Senado, en la visita, destacaste a varios senadores y diputados opositores, no peronistas, incluido a Martín Lustó. Sí, un tipo ¿no? inteligente. Facundo Manes. Digo, hay un movimiento, mismo algunos de los miembros del bloque que encabeza Pichetto, que parecieran no estar del todo convencidos con subirse a esa especie de panoficialismo, ¿no? Sí, yo lo que creo que todavía tienen ese prurito de no votar con el kirchnerismo, ¿no?
que agitan los medios. A Lustó, cuando planteó lo de Lustó, el trabajo de Lustó en el Senado fue muy encomiable. Esté uno de acuerdo o no con el contenido, ¿no? Pero la verdad que el tipo se puso a laburar, hizo un dictamen alternativo, modificó, laburó muy bien, de manera, además un tipo inteligente. Pero yo se lo dije a Martín, yo lo conozco a él era presidente del Banco Provincia cuando yo estaba embajador en México, y después él fue ministro de Economía. Y ahí tuvimos un encuentro con Martín cuando yo estuve en el Senado y le dije, hermano, juntate con el peronismo, hagan mayoría y rechacen. Digamos, hay una necesidad de no perder identidad. Si vos te juntas con el peronismo, perdés identidad. Y no es así. Bueno, pero son tipos muy... Se empezaron a juntar en algunas cosas, ¿no? Yo creo que y cada vez se van a juntar más. En Porque... la nueva fórmula jubilatoria. Y yo creo que cada vez ese discurso del gobierno, digamos, el cuco del peronismo o el cuco del kirchnerismo, Cristina, todo eso cada vez va a tener menos efecto por la gravedad de la crisis que están provocando, ¿no? ¿Te puedo hacer un pimponcito? Yo te tiro nombres y vos me Dale, decís lo con que gusto. te viene. La nombraste recién y empiezo por ella, Cristina. Es una mujer admirable, realmente admirable. ¿Moreno? Y Guillermo es buen tipo, la verdad que está haciendo ruido Guillermo. Es buen tipo. Guillermo es un peronista que está trabajando. Para mí tiene muchos valores. ¿Papa Francisco? El argentino más importante de la historia de la humanidad, además un tipo increíble que con una sensibilidad social magnífica. Vos sabés que cuando fue la crisis del 2001, Francisco Bergoglio nos convocó y él fue quien generó el ámbito condual de los sindicatos, las fuerzas políticas del diálogo argentino que permitió un consenso para salir de la crisis, ¿no? Un tipo muy comprometido con la realidad social, es un tipo admirable, para mí el argentino más importante, ¿no? Victoria Villarruel. Es inteligente y tiene además un valor en política que quizá suena como de mérito, pero es un valor, que es ambiciosa. La ambición en política es lo que te lleva... Es el motor. El motor es lo que te lleva a... es inteligente, está en las antípodas mías, obviamente. No soporto el discurso ese de los dos demonios y de la verdad completa, y no sé, digamos, entre el genocidio. Bueno, yo estuve en Cana, hermano, y estuve desaparecido y sé lo que es la diferencia entre un tipo que delinquen y el Estado que delinque, Sí, ¿no? es más una teoría de un demonio, ¿no? Claro, Es como, claro, no es ni de dos demonios. está en las antípodas mías, la verdad pero sí es una mujer dentro de lo que hay en el gobierno, de la precariedad intelectual y política que tiene el gobierno, creo que es de lo más sólido que tienen es Villarruel. Un poco ya dijiste, pero te lo repito. Toto Caputo. No, obviamente que no hay ninguna connotación personal, pero no está en condiciones de dirigir la economía de la Argentina, no tiene la más mínima idea de lo que son las variables económicas, lo único que sabe es de la timba. Y detrás de la timba viene el endeudamiento, y detrás del endeudamiento viene lo que paga el pueblo argentino después, ¿no? Marcos Galperín. Me parece un tipo, un vivillo, ¿no? Que se hizo rico, le pegó una y la verdad que la pegó bien. Pero que una, ¿no? Fue el único que hizo, que para el cual la pandemia fue un negocio fenomenal. Pero habla de Punta del Este, ¿viste? Entonces, no le creo nada a lo que dice, no tiene autoridad moral y bueno, no sé quién le dijo el otro día, venía a pagar impuestos acá y después opina. Alguien le dijo una cosa así. Grabois, me parece. Grabois, me parece, sí. Acá te lo englobo en un clan. Los Menem que están en el gobierno, Martín, Lule. Mira, el vacío creo que ahí le cabe lo mismo que Milei, ¿no? Están haciendo lo peor de Menem y descartando lo mejor de Menem, ¿no? Entonces, creo que ellos son cómplices de lo que está pasando. Lo digo desde el respeto personal hacia la familia Menem. Pero creo que sus familiares hoy en el gobierno de Milei,
atacando inclusive a su propia provincia, siendo cómplices del latrocinio y el robo de los recursos de la provincia, y que además se jactan de ello. Creo que los ponen en las antípodas de Carlos Menem, paradójicamente, ¿no? Son familia de él, pero están políticamente en las antípodas de Carlos Menem. Mencionaste varias veces a la provincia de La Rioja, al gobernador Quintela, que está por sancionar una nueva constitución. Viendo un poco el futuro de la República Argentina, ¿crees que esa constitución tiene algo que innova, que puede ser un lugar al cual ir? Absolutamente. Primero, se establece una renta universal. Sí. Todo riojano, por el solo hecho de nacer en nuestra tierra, tiene derecho a un salario. Y a la protección del Estado y a un ingreso mínimo. Es un derecho humano fundamental, digamos. Hay una concepción humanista del Estado que nos está marcando al peronismo en contra de lo que es lo que hoy está de moda, que es lo liberal, ¿no? Después, el acceso universal a nuevos derechos como la conexión, como la conectividad. Eso es fenomenal, digamos. Tiene varios institutos nuevos incorporados que se van a incorporar a la Constitución en materia de avance de derechos, que realmente es fenomenal, ¿no? Y te pregunto, pensando más a largo plazo, de aquí a 20 años, ¿en qué debería enfocarse Argentina para encontrarnos de aquí a 20 años en un futuro? Mira, primero en la política exterior. La Argentina no tiene política exterior coherente, independiente, inteligente desde hace muchos años. Nosotros, hoy el mundo, digamos, cuando voy a escuchar el discurso de moda de Occidente contra los valores occidentales y los zurdos y los comunistas, viste, de hace 30 años, 40 años de la caída del muro de Berlín, y te aterra. Entonces nosotros hoy no tenemos, estamos peleados con Brasil, estamos peleados con el nuevo grupo de influencia y económico y geopolítico mundial, que son los BRICS: Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Que ya anunció que van a dejar de usar el dólar de acá a 3 años. Y de donde increíblemente nos dimos de baja. Vamos a quedar colgados del pincel. Es más, sobreactúan y se equivocan tan mal que está en meta mandarle ayuda a Zelensky, a Ucrania, alimentos que no le dan a los comedores nuestros, se lo mandan a Zelensky, y Trump, que está por ganar las elecciones en Estados Unidos, ha dicho que lo calificó a Zelensky como de un comerciante. Dice, un buen comerciante, cada vez que viene acá se lleva $60.000 millones. Entonces, con eso yo lo voy a frenar, dijo Trump. Entonces, desde ya le anticipo que Estados Unidos, el faro del gobierno de Milei, va a arreglar con Putin y va a arreglar con China. Jorge, me parece Nos está faltando esa política exterior. Me parece por tus horarios que tenemos que ir cerrando. Ah, sí. Nosotros nos quedaríamos charlando largo y tendido un rato más, pero creo que tenés otro compromiso. Queremos agradecerte por tu tiempo y por esta hora de conversación casi que llevamos. Espectacular. Bueno, te comprometemos también por ahí para alguna otra ocasión, para seguir charlando un poco de estos temas y de otros. También nos quedaron varias preguntas sobre la Constitución del 94, se están cumpliendo 30 años, bueno, algunos temas más que queremos charlar seguramente en otra ocasión. Dale, con gusto, Chino. Le voy a regalar una taza de Argentina primero al señor Jorge, y si querés decir alguna cosa que no te hayamos preguntado, alguna reflexión final. Cerrar con alguna reflexión. Sí, lo que quieras. A ver. Está abriendo el paquete. Qué lindo que está. Gracias, che. Muchísimas gracias. Placer. Bueno, mi reflexión es que, mire, ya va siendo hora de volver a La Rioja, hermano. Vayan a La Rioja, porque hay un dicho, eso venía pensando ahora con el frío, hay un dicho muy caro a nosotros que dice que el sol pasa el invierno en La Rioja. Así que vayan a La Rioja, hermano. Esa es mi reflexión final. Muy bien. Muchas gracias. Los invito a La Rioja, a hacer un programa en La Rioja. Muchas gracias. Jorge. Perfecto. Bueno, vamos a un pequeño corte, nos despedimos de Jorge y volvemos enseguida, en breve. Bueno, estamos de vuelta en Argentina primero. Ya despedimos a Jorge el Negro Yoma. La verdad que, nada, buenísima la charla. Sí, y cómo cambia. O sea, es muy difícil, hablando con alguien tan formado
y que formó parte de una generación mucho más formada, ver la política actual o ciertos sectores de la política actual. Hay un déficit muy grande, que me parece también es medio síntoma de época, ¿no? Hay que retomar esa formación de cuadros y ensalzar a la política, porque claramente hay que robustecer a la política. Hablábamos del discurso del Papa Francisco el otro día en el G7, que hablaba de la necesidad de una buena política. Si no tenés la política como herramienta de construcción y de transformación de la realidad, ¿quién forma esa realidad? Y sobre todo ese futuro. Hay que robustecer a la política. Claro, y el discurso político hoy en día está casi reducido como a chicanas o pequeños comentarios picantes, comparado con, personajes como este que la verdad también lo puede hacer, porque de hecho tenemos, vamos a sortear después del vivo, en Estratosfera, en Instagram, la remera de la tendida de Jorge Yoma a Martín Tetaz, firmada por el negro Yoma. Digo, también podés usar eso como herramienta, como picantearla y con eso sobresalir, pero después, de fondo, tenés que tener una formación. Sí, en realidad es interesante verte porque la picanteada en realidad surge de parte de Tetaz a Yoma. Yoma le responde, Total. digamos. Sí, sin ninguna... Ningún tipo de agresión. Sin Le dice agresión. simplemente, mirá que la escribí. Estuve en la... Aparte el ratio es espectacular, ¿eh? Con muchos otros que mencionaba Yoma, ¿no? De hecho, bueno, dijo algo muy interesante. Dice, las dos figuras estelares de la convención, en mi opinión, siempre lo dije, son Elisa Carrió y Elisa Carrió y Cristina Fernández de Kirchner. Sí, lo ¿no? repitió hoy. Lo dijo de vuelta. Pensaba una cosa también muy interesante, esta reflexión que hacía sobre las encuestas, sobre los sondeos de opinión, y en eso me meto con algo del rubro de los politólogos, pero leía también el otro día una reflexión de Pablo Toussaint, otro colega muy interesante, que hablaba sobre cómo fue la construcción política de Chacho Álvarez, ¿no? En el antimenemismo de los 90. Entonces, es interesante porque la primera elección en la que se presenta el Frente Grande, lo que después va a ser el Frepaso, sacó un magro resultado. Chacho Álvarez, él nombró a Germán Abdala, bueno, el grupo de los 8. Era un sector muy chiquito en el principio del menemismo que se oponía dentro del peronismo y después fuera a las políticas del menemismo. Y obviamente parecían ser una minoría en ese momento. Y de hecho, durante un tiempo lo fueron. Pero creo que es muy difícil y es importante tener presente esto, que en política, si uno no está dispuesto a ser minoría, es imposible construir una mayoría. Entonces, de hecho, eso creo que es una lectura que hay que sacar de la propia construcción política de Milei. Porque cuando Milei empezó a decir lo que decía 2 años antes, 1 año y medio antes de la elección presidencial, también parecía minoritario. Parecía imposible que pudiera construir una mayoría. Y también hay que pensar, porque se me vino lo que dijo el negro Yoma sobre cómo estaba armando Cristina o si iba a ser protagonista o no, que algo se rompió también. Porque hoy empezó el juicio y me están llegando declaraciones de Sabac Montiel, que está hablando ahora, que fue el que disparó el arma. Sí, empezaron las audiencias, empezó el juicio oral, ¿no? Empezó el juicio oral, un juicio oral muy maniatado, aparte porque no investiga a los autores intelectuales. Simplemente tiene 3 perejiles que son los que metieron preso. El que gatilló, la novia y el jefe de los copitos. Yo creo que es discutible eso, pero está bien. Bueno, son los que están en el banquillo. Son los que están en el banquillo. Hoy. Tiene todo un trasfondo en donde la jueza rompió deliberadamente la prueba principal, que es el teléfono de Sabac Montiel, desechó testimonios que escuchaban a diputados diciendo que cuando la mataran iban a estar camino a la costa, como Milman. Testigos, secretarias de él, le mintieron a la jueza diciendo que no habían estado en un lugar que sí habían estado, y cuando se supo que era mentira, no hizo nada con eso. Eso es indiscutible, eso de las secretarias. Bullrich. Lo del celular... o lo custodiaban fuerzas federales que dependían del gobierno del que Cristina era parte. No, pero dependía del juzgado. O sea, con una fuerza federal. Sí, la Policía Federal. Sí, aún así fue increíble. Luego la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Que llegó con el teléfono reseteado y que nunca, no solo no se recuperó, o se recuperó parte que no estaba enojado del teléfono, sino que tampoco se investigó qué pasó, ni No, por eso. Sí. ¿Qué pasó? Una prueba a la secretaria de Milman declararon que les hicieron borrar sus celulares en una oficina de Bullrich. No, aparte las secretarias dijeron que no estaban en un lugar y estaban. Siendo testigos, que falso no pueden, testimonio, no no pueden puedes mentir. Bueno, Sabac Montiel acaba de decir que lo hizo motivado por cuestiones de valores y ética, y que fue un acto de justicia y que la quiso matar porque Cristina llevó a la Argentina a la inflación. Digo, en el orden democrático hubo una ruptura, porque intentaron matar a una de las dirigentes políticas más importantes y casi que no pasó nada. El atentado se encubrió.
Y con lo que está diciendo, básicamente está diciendo fui yo solo prácticamente y chau, ¿no? Está diciendo yo creo que estuve... A ver, yo le escapo un poco a la... No tengo certezas de qué otras cosas hay. Creo que el problema que tenemos es que no vamos a tener certezas nunca. Yo no estoy seguro. Pasa siempre que Una interviene vez la más. justicia federal. Bueno, a veces sí, a veces que no. Hay veces que sí, a veces que no. También la justicia federal recuperó la identidad de nietos. No, por eso, pero. No siempre todo, no es todo tan lineal. No, pero. También es juez federal Daniel Rafecas. Sí, pero digo, Capuchetti jamás tendría que ser jueza federal. La gente que la conoce dice que no está capacitada. Su orden de mérito conozco. no estaba para entrar. No la conozco, pero... No, pero dio exámenes para entrar a la justicia federal, quedó casi última del orden de mérito y después de una visita a la AFI quedó tercera y ahí la designaron. Es todo muy raro. Lo que es seguro es que ella hizo una mala instrucción y que elevó a juicio oral una mala instrucción y que la justicia federal se encargó de que el atentado de Cristina quedara separado de la causa de Revolución Federal, cuando hay cosas que claramente son conexas, porque Revolución Federal está generando un clima de hostilidad que después iba a desembocar en el atentado de Cristina. Entonces, esas cosas claramente tienen que investigar juntas. Posiblemente nunca sepamos qué pasó, más allá de que juzguen a este chabón, que es el que gatilló en definitiva. Sí, Pero cruzamos un límite en el que le pusieron un arma Yo estoy a la totalmente- vicepresidenta y gatillaron. Estoy totalmente de acuerdo con esa parte. Creo que la cuestión de la justicia federal también es fácil encontrar teorías conspirativas, ¿no? Sobre cosas. Es muy fácil, porque como hay dudas, como Bueno, también para- era fácil opinar o plantear cualquier teoría sobre lo que había pasado con Nisman, por ejemplo. Bueno, es Que que- al no llegar a una investigación concluyente donde Siempre. puede haber claridad, después No, habilita todas Y en las el- teorías y que en haya el atrás. fondo creo que hay otras cosas que funcionan mal, porque si nosotros tuviéramos una política que funcionaba mejor, un sistema de partidos que pudiera acordar una política en el Consejo de la Magistratura, tendríamos menos discusión sobre los jueces federales. Todo, el juez que sea, Capuchetti, Ollarvide, el juez que fuese, digamos. absolutamente, y aparte hay un gran porcentaje de cargos que no están ocupados. Es decir, se van cayendo los jueces federales como Doropi Totalmente. y van subrogando otros tribunales. Cosa que además va a ser muy complicado que esta política resuelva porque en nuestro diseño institucional, y yo creo que está bien, para algunas cosas se requiere una mayoría especial. Y si la política cada vez se fragmenta más, se pelea más, discute, acuerda menos sobre temas importantes, digo, tengamos en cuenta, no hay procurador general de la Nación hace 7 años. en Hay un Argentina. interino, sí. Un interino es el, si no me equivoco, Casal es el procurador que más tiempo duró desde la vuelta a la democracia ya. Y es un interino. Y es un cargo vitalicio aparte. Es un cargo vitalicio. Pero, digamos, me parece que nada, son algunas de las cosas que también de las reflexiones que genera o que invita a pensar entrevistar a alguien como Yoma, que tiene una trayectoria tan larga, que tuvo roles tan importantes, que estuvo con Menem, contra Menem, en la Convención Constituyente, con el kirchnerismo y peleó con el kirchnerismo, ¿no? Embajador de Macri Fue también. embajador de Macri, tuvo muchas vueltas en la política. Y creo que cuando uno ve algunas cosas de la Convención Constituyente, bueno, él mencionó a los que votaron a favor porque estaban a favor del Pacto de Olivos, pero también ahí estuvieron Chacho Álvarez, Mari Sánchez. Como de todo. contraste de la calidad. Zaffaroni, que era convencional constituyente por el Frepaso. Eso, como contraste de la calidad de la política actual, hablando de la Convención Constituyente, de la calidad de los discursos, la calidad de la formación de los políticos de ese momento, más allá del lado del planteo del cual estuviera en ese momento, como decía recién, el Chacho Álvarez o Lilita Carrió, o Cristina, o Antonio Cafiero. Hubo discursos buenísimos, gente mucho más formada, me parece, que lo que nos encontramos hoy en el Congreso en general. Y creo que también, hablando de la justicia, es un poco también el reflejo de lo mismo. Creo que las dos cosas tienen muy poca calidad en este momento en Argentina. A lo que iba con lo del atentado es que a las pocas personas que están formadas y que sostienen la práctica política y la enaltecen, le ponen un fierro en la cabeza y le disparan, ¿entendés? Y no pasa tanto. Sí, yo creo que, y ahí invito también a todos los que nos están viendo, a toda nuestra audiencia, hay muchos fragmentos de la Convención Constituyente subidos en YouTube, en el Sí. archivo Prisma, el archivo Sí. oficial de Radio Televisión Argentina. Muchos discursos de Alfonsín, discursos de Rosati cuando era Convención Constituyente, discurso de Carrió, discurso de Adelina Alessio de Viola, lo hablábamos fuera del aire, de que venía de la UCD, ya había entrado por el peronismo. La verdad que son imperdibles como ejercicio escuchar uno y escuchar cualquier discurso, o cualquiera no, el 90% de los discursos que se van a dar mañana en la Cámara de Diputados sobre la ley bases. En solo 30 años, ¿no? Del 94. Sí, en solo 30 años. Pero bueno, tenemos que ir cerrando. Solamente voy a decir una cosa, como para ponerle expresión pública. Hay elecciones, como saben los politólogos somos fanáticos de las elecciones. El 30 de junio hay elecciones internas en Uruguay, en nuestro país hermano. Sí, vos.
Este, eh, ¿Vota Galperín? No. no vota, Ah. no vota porque votan nacionales nada más. O como yo, lo que los uruguayos consideran uruguayos nacidos en el exterior. Hijos de uruguayos que se inscriben también pueden votar. Y hay elecciones en Francia. Las elecciones Las que... convocadas por Macron. Las convocadas por Macron como producto del triunfo del partido de Marine Le Pen en las elecciones europeas. Así que creo que es algo interesante para mirar y por ahí para que pensemos, charlar en algún otro programa sobre cuánto avanza la ultraderecha, ¿no? Milei se anda colgando, aparte de premios, también se cuelga cucardas como internacionales, de dudosa validez, como el premio último que decía el negro Yoma. Bueno, vamos a seguir estos temas. Obviamente vamos a ver también qué pasa mañana en el Congreso con la ley bases, si obtiene o no una sanción definitiva y con qué detalles. Me parece que puede haber espacio para alguna sorpresa. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. La verdad que un programón. Y veremos con qué salimos la semana que viene, porque es posible que Milei esté en la víspera, la semana que viene, de su viaje a China. Había un indicio de que China lo quería hacer, ir a Milei a China el 4 de julio, 4 de julio, justo. el día de la independencia, A pedir el swap. Estados Unidos. A pedir el swap. a rogarle a Xi O sea, Jinping. después de haber insultado a los chinos, Exactamente. los chinos dijeron, bueno, te vamos a renovar el No hay swap, problema, pero pero te quiero Es el un 4 de castigo julio, hermoso del poder Día de Independencia de económico. Estados Unidos, acá en China, pidiendo... Y vamos a sortear la remera ahora, ¿no? Después del vivo se después sortea del en vivo se Instagram. sortea la remera en Instagram. Sigan las pautas para participar del sorteo. Sigan Tuitazo. a la estratosfera y vamos a sortear la remera con el autógrafo, con la estampa de Jorge el Negro Yoma. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Aquí Felipe Vegaterra, el decano Cristian Siminelli Gracias por estar del otro lado. y el comandante Martín Wagner. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Chao.